ecuación. Muy bien, prácticamente es la síntesis de todo lo que hemos visto a lo largo de este módulo, que es el módulo de control. El día de hoy vamos a utilizar los conceptos que hemos utilizado en lo que sería control de flujo y control de nivel. En ambos vamos a configurar nuestros controladores suficientemente en sus modos respectivos para poder entender cómo implementar un control cascada dentro de este tipo de aplicaciones. Muy bien, sin mayor preámbulo, comenzamos la sesión. El día de hoy vamos a ver un poco hablar de los sistemas principales FOPDT. Como habíamos hablado anteriormente, se tratan de sistemas de primer orden más su tiempo muerto. Recordad que el tiempo muerto es como una inercia que tienen los procesos, ya sea por largas distancias de tubería, los accesorios que provocan caída de presión, entre otros elementos que van a otorgar, en este caso, el tiempo muerto, así como perturbaciones en las mismas. También puede ser por la lentitud como evoluciona un determinado elemento final de control. Por ejemplo, las válvulas son más lentas a comparación de los variadores de frecuencia, hablando en sí como actores. Hablaremos un pequeño recordatorio de control PID, haremos una introducción a cascada, los beneficios de la misma, y terminaremos la sesión haciendo una implementación práctica utilizando nuestros controladores que tenemos aquí en el laboratorio, ABB y Commander 350. Muy bien, ¿qué tenemos que recordar? Tenemos que recordar que la gran mayoría de procesos pueden modelarse como un FPGA. ¿Qué quiere decir eso? Que se comportan como sistemas de primer orden más tiempo muerto. En términos prácticos, quiere decir que al colocar el controlador en modo manual y fijamos un valor en la salida utilizando el teclado o ya sea desde un PLC, si dejamos que la salida sea constante y vemos este tipo de evolución en la curva, nos podemos atrever a decir que es un sistema autorregulado y adicional podemos decir que es un sistema FOPDT. La ventaja de afirmar esto es que nos va a dar un concepto de cómo está funcionando el proceso. Podemos usar algunas características que me permitan describirlo y de esa forma utilizar tal vez tablas que ya existen para poder sintonizar un lazo de control. Recordar que debemos tener criterio también al contexto. Al hablar de contexto estamos hablando de qué sucede en el proceso. Si estamos hablando, por ejemplo, de un lazo de flujo, es netamente, por así decirlo, que no vamos a utilizar derivativo debido a la presencia de ruido. Entonces, aplicar un efecto derivativo traería consecuencias que podrían afectar el rendimiento de un proceso, por lo cual no es recomendable. Algunos autotunes les puede dar el valor derivativo, pero hace el valor más bajo posible en este tipo de casos. Muy bien, como habíamos dicho, esta es la variable del proceso, lo que tenemos de señal de nuestro transmisor, y finalmente tenemos la parte que sería la curva que se obtiene al fijar la variable manipulada a un valor constante. No lo sé, podemos suponer que le hemos dejado al 50% de un valor constante, y este valor del 50% ha creado que la curva de la variable del proceso empiece a evolucionar de esta forma. Ojo, recordar que estamos haciendo un ensayo en modo manual. Esto indica que el proceso no está haciendo ninguna regulación o no está siguiendo ninguna referencia. Únicamente estamos probando cuál es el comportamiento que tiene el proceso. Y aquí surgen tres parámetros que son muy importantes. Primero, viene la ganancia del proceso, que nos indicaría qué tan rápido cuál es el cambio que se afecta por una cambio en la entrada, qué tanto va a cambiar la salida. Se puede entender también como una cierta sensibilidad del mismo. Tenemos un tiempo muerto, que nuevamente, que es por la misma inercia del proceso, es un retardo de tiempo, ya pues sea por los elementos finales de control, por los equipos o por largas tuberías que tengamos dentro de nuestro sistema. Tenemos L como el tiempo muerto, o el dead time, y finalmente hablamos de T, que es la constante de tiempo. Es una medición de qué tan rápido es el proceso. Cabe entender que mientras más grande sea el valor de T, entonces el proceso va a ser más lento. En algunos manuales la van a encontrar como tiempo de residencia, si lo ven traducido al español. Finalmente, la curva que están viendo, el CT, que se ubica acá, es nada más y nada menos que la variable de proceso, que es un comportamiento de entrada constante. La variable del proceso, recordamos que puede ser la señal obtenida del transmisor, en cual puede representar el flujo,
el nivel, la presión, entre otras magnitud física de nuestro interés, a la cual nosotros estamos interesados de regular o controlar. Vamos a hacer unas características de tipo de sistemas. Por ejemplo, si tuviéramos dos tanques no interactuantes de esta forma, entonces la constante tiempo, el tiempo de residencia también va a cambiar. Lo curioso es que se puede entender el T como un indicador de qué tan rápido es un proceso. Ojo, no digo que es sí o sí es su velocidad con la cual va a llegar al set. No digo eso, es un valor de medición de qué tan rápido puede cambiar. No está tan cercano a qué tiempo va a llegar al set. ¿Cuánto tiempo tarda la entrada manipulada? En este caso, la entrada, la variable manipulada, en tener influencia en la salida. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros tratamos de interpretarlo, es decir, ¿cuánto tiempo tarda que nosotros cambiemos el porcentaje de apertura, por ejemplo? Yo cambio el porcentaje de apertura de la válvula en 25. ¿Qué tanto tarda en tener influencia en la variable del proceso? Por ejemplo, si estuviésemos hablando de flujo, aumentar el porcentaje de apertura aumentaría la variable del proceso. Entonces, queremos medir qué tanto se demoró en hacer un cambio de la variable del proceso cuando yo apliqué esto. Un cambio en la válvula de control, por ejemplo, o la frecuencia del variador, y ese tiempo que transcurre al hacer el cambio, mientras más pequeño sea, más rápido va a ser su respuesta. También se puede entender el tiempo en que se tarda en llegar al 63.2% de valor final, cuando este no cambia. ¿Qué quiere decir? Como habíamos visto anteriormente, que si en el modo manual vemos este tipo de datos, este punto es el 63.2% de su valor final. Esto nos permite dar una idea estimada de poder obtener las características dinámicas y de esa forma poder tener un entendimiento si dos procesos pueden relacionarse o no y si cumplen los requisitos para aplicar el control en cascada. Es necesario también definir lo que sería el tiempo muerto. El tiempo muerto L tal vez no parezca que tenga mucha influencia, pero realmente la tiene. Se puede entender como el tiempo en el cual el proceso no responde a pesar de una entrada. Prácticamente decimos que un proceso ideal no tiene tiempo muerto. Por ejemplo, de esta forma. Mientras que el tiempo muerto sea más grande, podríamos obtener este tipo de curva, que se desplaza todo este tiempo. Idealmente, este es el tiempo muerto. Nuevamente, esto es causado por largas longitudes de tubería. Puede ser también causado por, en este caso, la lentitud en la cual tiene la dinámica las variables de control. En este caso, se ven afectados directamente por el elemento final de control. Para que tengan una idea, nuevamente, las válvulas de control se demoran a hacer un cambio. En comparación de las variables de frecuencia que cambian prácticamente más rápido y por mucho, a comparación de las válvulas de control. Y es ahí donde surge la idea de que el tiempo muerto también está relacionado al proceso, ya que el elemento final de control, los actuadores, las tuberías y todos los elementos que van a conformar el sistema describen al proceso. Sin embargo, nosotros en control de proceso no en sí utilizamos el tiempo muerto, sino una medición aproximada llamado el tiempo muerto normalizado. La pregunta es ¿por qué? El tiempo muerto normalizado se utiliza debido a que nos da un indicador de qué tan difícil es controlarlo. Si he medido el tiempo muerto y la constante del tiempo, yo digo, mientras más cercano a uno es, más difícil es de controlar. Por lo tanto, va a ser también más caro poder controlarlo. Profesor, ¿y entonces por qué surge esta parte? Porque cuando se cumple la condición que el tiempo muerto es mayor o igual a 2 veces la constante de tiempo del proceso, surge algo bastante interesante llamado el tiempo muerto dominante. El tiempo muerto dominante nos permite definir, por ejemplo, en los controladores de ABB, el autotune tiene una dinámica de tiempo muerto. Y eso solo se aplica, el mismo manual nos menciona, que se aplica si tenemos un sistema de tiempo muerto dominante. Eso quiere decir que hemos estudiado la planta y tiene dicha característica. De ser ese caso, el autotune debe tener este tipo de dinámica. Estimados presentes, hasta este punto, ¿alguna duda o consulta?
Pueden colocar un número 1 si todo está claro, o un número 2 si desean hacer alguna pregunta. ¿Todo claro? ¿O tienen alguna consulta? Bueno, continúo si es que no hay dudas. Vamos a reemplazar nuevamente el efecto, nuestro lazo de control clásico, haciendo un pequeño recordatorio de la asignación de acción de control. Tenemos la acción del transmisor, que acá es directa. La acción de la válvula, si yo aumento el porcentaje de apertura, va a ingresar más vapor. Por lo tanto, la temperatura aumenta y la acción del proceso sería positiva o directa. Ahora, como el producto de los tres signos, tanto del controlador como del transmisor, como del proceso, tienen que ser negativos, me da como resultado que el controlador tiene que tener signo negativo, en lo cual indica que es una acción de control inversa. Y un ejemplo básico de lo que sería un control de intercambiado de calor, un control de temperatura. Muy bien, les habíamos mencionado que hay ciertos parámetros, pero la gran pregunta es cómo lo medimos. Una forma de medirlo de manera muy práctica, la ganancia del proceso, podemos obtener la siguiente. Si tenemos un registrador, un data logger o de alguna naturaleza, podemos aplicar lo siguiente. Si un cambio en la salida y entre un cambio en la entrada. Para expresarlo en porcentaje, decimos que la variación de la medición del spam, es decir, qué tanto cambia la variable del proceso, el porcentaje de spam. Recuerda que el spam es el URB menos el LRB que configura el operador, dividido entre la variación de la variable manipulada, expresado también en porcentaje. Si podemos registrar datos en porcentajes, podemos hacer una estimación de la ganancia que tiene el proceso. Desde el momento que aplicamos este cambio en la entrada, que sería la variable manipulada, tomamos el tiempo. Y podemos tener una estimación de estos tres parámetros, los cuales van a ser muy importantes al momento de realizar alguna sintonización. Aquí tenemos una forma de hacer la estimación. Acá el signo es menos. Si ustedes tienen los tiempos, calculamos prácticamente el tiempo al 10% de este cambio del valor y al 90% de este cambio. Es decir, si el 100% del cambio de la variable del proceso, yo mido el 10% de este cambio y el 90% del cambio. Es lo que estoy midiendo. Acá solo es una ecuación de aproximación y con eso tendrían la dinámica del proceso y estudiarlo, saber si es de tiempo muerto dominante, o si es rápido, muy lento, qué tipo de ganancia tiene, y de esa forma poder sintonizar por métodos que ya existen. En el caso ISA, la Sociedad Internacional de Automatización, recomienda hacer una sintonización de lambda, si es posible obtener estos parámetros y estudiarlos. Como hacemos un recordatorio, hemos visto muchas veces paradigmas de control, nuevamente hablando de lazos simples, lazos forward, lazos cascada, lazos de control de razón, lazos de rango o control partido, en el cual también reciben el nombre de técnicas de control. Sin embargo, el PID es el algoritmo o la más frecuente en la industria. Nosotros introducimos esta ecuación, realmente los controladores ejecutan esta ecuación y de esa forma les permite a ustedes mantener el proceso regulado. Cabe resaltar que una mala sintonización, es decir, asignar valores erróneos al KI, KP, KD, podría generar que el sistema empiece a hacer oscilaciones constantes, lo cual indicaría que el proceso está sufriendo una inestabilidad marginal. Muy bien, este tipo de ecuación sería una ecuación independiente, donde las ganancias no están relacionadas entre sí. Sin embargo, nosotros lidiamos con parámetros como el tiempo integral o el tiempo derivativo, y es porque existe otra forma de representarlo. Por ejemplo, la ganancia integral
puede ser representada a Corleisa como la ganancia proporcional dividida entre el tiempo integral. Finalmente, yo puedo decir que la ganancia derivativa es igual a la ganancia proporcional, que es el Kp, multiplicado por el tiempo derivativo. Adicionalmente, los controladores no trabajan tanto con ganancia. En su lugar, trabajan con la banda proporcional, que como recordamos es el 100% dividido entre la ganancia proporcional. Entonces tendría un efecto contrario. ¿Cuál sería el efecto? Yo sé que si aumento la ganancia proporcional, entonces la rapidez del proceso va a incrementarse. En consecuencia, mientras más grande sea, va a llegar también al punto de la inestabilidad. ¿Cuál sería el equivalente de banda proporcional? Que si a medida yo bajo la banda proporcional, la tracción del proceso se hace más rápido. Sin embargo, mientras menor sea el valor de la banda proporcional, más cerca va a estar de una inestabilidad. Estimados todos presentes, ¿alguna pregunta en esta parte? ¿Algún concepto que no haya quedado claro antes de proseguir? Si todo está claro, pueden colocar un 1 en el chat. Si quieren que se repita alguna parte o tienen dudas, pueden colocar un número 2. Brevemente los leo en el chat antes de seguir. Sí, por supuesto, estimado. Encantado. ¿Qué desea que se repita? Si gusta, puede activar el micrófono para poder interactuar más rápido, aprovechando que somos pocos. ¿Qué parte desea repetirse? Ah, como un repaso rápido. Sí, por supuesto. ¿Ok? Muy bien, rápidamente. Decimos que los procesos en su gran mayoría se pueden comportar de esta forma, en el cual lleva el nombre de FOPDT, que son sistemas de primer orden más el tiempo muerto. Esto quiere decir que yo al colocar el controlador en modo manual y crear un cambio en la variable manipulada, es decir, la salida del controlador, veo ese tipo de curvas en mi registrador o en la pantalla del mismo. Esto me permite saber que es un proceso autorregulado y es muy fácil de predecir su comportamiento. Va a tener un tiempo muerto, una constante de tiempo y una ganancia. Recordad que la constante de tiempo t es una medición de qué tan rápido es el proceso. El tiempo muerto va a ser más grande si tenemos tuberías más largas, elementos de control más grandes, tiene una dinámica lenta, no hace cambios tan rápidos y la naturaleza del proceso en sí mismo. Entonces, depende de muchos factores. Pero estos tres datos, como la ganancia, el tiempo muerto y la constante del tiempo, nos proporcionan información suficiente para poder conocer el proceso. Habíamos dicho que la constante de tiempo o tiempo de residencia, como mencionan algunos manuales, se puede entender como un indicador de qué tan rápido es un proceso. También se puede interpretar como cuánto tiempo tarda la variable manipulada. Por ejemplo, la variación en porcentaje de apertura de la válvula, qué tanto se demora en tener influencia en la salida. Quiere decir, en la variable proceso, que podría ser flujo, podría ser presión, podría ser nivel. Y eso definiría el tiempo de residencia o la constante de tiempo. También se le llama como el tiempo que llega al 63.2% de su valor final cuando se queda estancado. Es decir, cuando se queda estancado a este punto, va a llegar a un cambio y este valor va a ser 63.2% y esa se llama magnitud de la constante del tiempo. El tiempo muerto, no sé, que parece como una medición que no vamos a darle uso, pero realmente sí lo tiene. Nosotros lo entendemos como un retardo de tiempo, pero sin embargo en ingeniería se utiliza más que todo el tiempo muerto normalizado para saber qué tan difícil es un proceso de controlar. Mientras más cercano al 1C, más difícil será de controlar este proceso. Adicionalmente, hay algo muy interesante de por medio, que es que los manuales como controladores de ABB nos dicen, si el sistema es de tiempo muerto dominante, es decir, si L al tiempo muerto es mayor o igual a 2 veces la constante de tiempo, esto nos indica que nuestro proceso es un tiempo muerto dominante. ABB nos permite hacer un autotuning para este tipo de sistema. Dice autotune y en su opción de autotune tiene una dinámica en la cual recibe el nombre de dead time.
que hace alusión a sistemas con tiempo muerto dominante. Y de esa forma ejecutará algoritmos que me permiten controlar sistemas que describan este tipo de comportamiento. Aquí habíamos mencionado nuestro ejemplo de nuestro sistema de control. Habíamos dicho que la acción del transmisor es la acción directa, ya que la corriente de los miliamperios aumenta a medida que aumenta la temperatura. Aquí habíamos dicho que al aumentar el porcentaje de apertura de la válvula, ingresa más vapor, por consiguiente, aumenta la temperatura, la acción del proceso también es directa. También recordamos que el producto de signos entre estos tres elementos debe ser negativo. De esa forma nos asegura una regla práctica para determinar la acción de control. La acción de control, por ende, será negativa, lo cual indica una acción de control inversa a colocarse dentro del controlador. Seguramente se preguntaban cómo hacer la medición. Por ejemplo, yo puedo medir la ganancia si tengo la variación de la salida entre la variación de la entrada. Lo que sale es la variación de la variable manipulada, variable del proceso, es presentada al porcentaje de spam. Recordamos que spam es igual al URB menos el LRV, el cual es definido por el instrumentista. Finalmente, esto definimos entre la variación de la variable manipulada entre porcentaje y porcentaje, y de esa forma tenemos la ganancia del proceso. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo calculo el teta, que es el tiempo muerto, y el tau, que es la constante de tiempo? Para estimarlo existe una aproximación muy buena por parte de ISA. ISA nos proporciona esta ecuación, donde el tau, la constante de tiempo, es 45% del tiempo 90 menos el tiempo del 10% del cambio. Y el teta, que es el tiempo muerto, es igual al tiempo del 10% menos el 10% del teta. De esta forma me permite aproximar un proceso y de esa forma yo podría estudiar su comportamiento y sintonizar mediante métodos conocidos. En el caso de ISA, recomienda para este tipo de métodos la sintonización por método lambda. Es el método más recomendado por ISA si es que empezamos a evaluar o modelar nuestro proceso, como se describe dentro de las ecuaciones. Muy bien, hasta el momento en cada sesión hemos mencionado esta ecuación, la ecuación del PID. Recordar que el PID es un algoritmo, mientras que los paradigmas o técnicas de control podrían ser cascada, control de razón, control de, en este caso, de rango control partido, feed forward, como parte de esos paradigmas. Sin embargo, nosotros siempre vemos la ganancia proporcional, integral y derivativa. Pero los controladores universales no trabajan directamente con ganancias, sino que trabajamos con el tiempo integral, en el cual podemos decir que la ganancia del proceso, la ganancia proporcional, disculpen, es igual a la constante integral dividido entre el tiempo integral. Y el tiempo derivativo, expresado en segundos, se hace relación que es la constante derivativa, la ganancia derivativa es igual a la ganancia proporcional multiplicado por el tiempo derivativo. Perdón, este es el KI y este es el KP. Además, no trabajamos tampoco con ganancia proporcional. En su lugar, trabajamos con su equivalente con banda proporcional, que es igual al 100% entre la ganancia proporcional. Esto nos indica que prácticamente tiene el efecto contrario. Nosotros sabemos que al aumentar la ganancia proporcional, el sistema se hace más rápido. Sin embargo, aumentarla en exceso va a causar oscilaciones constantes. ¿Cómo es el equivalente con banda proporcional? Si yo voy bajando la banda proporcional, el proceso se hace más rápido y va a llegar a un punto donde también va a hacer oscilaciones. A medida que este valor sea muy pequeño y en caso de ganancia, un valor demasiado grande. Esta es la otra ecuación, la ecuación también llamada la ecuación dependiente, la ganancia proporcional, tiempo integral y tiempo derivativo, del error, y la U, que hace referencia a la variable manipulada del controlador, MV para la mayoría de casos, en el caso de ABB se le llama OP. ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿Participantes todos presentes? ¿Todo bien? ¿Con el repaso? Me confirman si todo está bien, vamos bien. ¿Hay algo que no se haya entendido?
Perfecto, muchas gracias. Vamos a continuar entonces con la parte explicativa. Y vamos a dar una introducción a control cascada. Estimados, permítanme por favor solo un minuto. Un minuto, por favor. Voy a revisar un momento el tablero. Permítanme unos minutos, por favor. Muy bien. Les explico un poco acerca del control cascada. El control cascada consiste en una técnica de control en el cual vamos a usar dos o más controladores. Cabe mencionar que en esa idea surge que va a haber, en este caso, un controlador maestro, un controlador esclavo, y por ende también van a haber requisitos mínimos para poder aplicar este tipo de control, ya que si no se cumplen los requisitos, indicarían dos cosas. Uno, que basta con un lazo simple y no tendría que invertir más en poder mejorar mi lazo de control, o en todo caso necesitamos otro tipo de técnica para poder mejorar nuestro lazo. Muy bien. Se utiliza el control cascada también cuando se tiene múltiples variables de proceso y una sola salida de control. Además, se tiene que tener en cuenta que las variables de procesos deben ser medibles. Entonces, cabe mencionar que tenemos, en este caso, una variable de proceso medible con un transmisor y otra variable de proceso que también podemos obtener la información. Además, se deben tener en cuenta los requerimientos mínimos e implementar un control de cascada, los cuales vamos a discutir a continuación. Muy bien, este es un esquema simple de esquematizado simplificado de control cascada y vamos a explicar un poco el diagrama de bloques. Muy bien, tenemos nuestro diagrama de bloques y vemos que tenemos un controlador maestro y esclavo. Analicemos el lazo interno. Vemos que el proceso que antes era uno solo se ha segmentado en dos. Frecuentemente lo que hace esto es que el proceso secundario se trate del elemento final de control. Es decir, podría ser un motor, las bombas, o podría tratarse de las válvulas proporcionales o válvulas de control. Y el proceso secundario, los complementos que definen al proceso. El lazo interno, el lazo de control esclavo, es el lazo más rápido. La pregunta es, ¿por qué el lazo interno es el más rápido? Ya que si reacciona más rápido que el lazo de control maestro, es decir, más externo, va a ser, por ejemplo, si la perturbación ocurre, entonces, antes de que llegue al controlador maestro, entonces su magnitud disminuye. De eso se trata esta técnica, tener un lazo de control que sea más rápido que el de que me interesa para que amortigüe el efecto de las perturbaciones antes de que ingrese al proceso primario. De eso consiste. Entonces tenemos el variable de proceso secundaria que va a ser más rápida que la primaria. La pregunta es, ¿qué tan rápido? Podemos establecer como regla práctica que tiene que ser de 3 a 5 veces, mientras más rápido sea mejor, para poder tener esa condición. Como podemos ver, la salida del controlador esclavo tenemos una variable manipulada esclava y una variable de proceso secundaria que se encuentra por aquí. Ingresa nuevamente al controlador esclavo. El proceso primario es lo que realmente me interesa controlar. Realmente no busco tener un control perfecto en el lazo interno. Lo que me interesa es controlarlo a él, la variable de proceso primaria. Para nuestro ejemplo, el lazo interno va a ser el flujo. Y nuestro lazo maestro va a ser el nivel. El nivel es más lento que el flujo, sí, hay una relación de 3 a 5 veces más rápido, sí, cumple ese requisito. Ahora, ¿qué es lo que tengo que ver también? Es que el controlador maestro, su salida, su variable manipulada, fija el nuevo set point.
o la variable set. El nuevo set point de este controlador esclavo que tengo aquí lo define el controlador maestro, ya no el operador. Sin embargo, el set point maestro le define el operador, ya sea mediante las flechas locales del controlador o mediante un protocolo de comunicación si estamos integrando sistemas más complejos. Estimados presentes, me confirman por favor con un número 1 si está claro, o un número 2 si desean que se repita. Brevemente, por favor. Los voy leyendo en el chat. Confirmen en el chat si todo está claro, por favor. Ok, muchas gracias. Ok, hago una pregunta brevemente. ¿Es verdadero o falso? ¿El controlador maestro es más rápido que el esclavo? ¿Verdadero o falso? El controlador maestro es más rápido que el esclavo. ¿Verdadero o falso? Brevemente en el chat. ¿El controlador maestro es más rápido que el esclavo? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Correcto? ¿Qué tan rápido debe ser el esclavo respecto al maestro? ¿Qué tan rápido debe ser? 5, 6, 3, 4. ¿Cuántas veces como mínimo debe ser más rápido que el maestro? ¿Qué tan rápido debería ser? Como mínimo, ¿qué dicen? 3, 4, 5. ¿Qué tan rápido como mínimo debe ser la variable, la variable de proceso secundario, que en este caso es el lazo esclavo, respecto al área de proceso primaria o lazo maestro? ¿Qué tan rápido debe ser? ¿3, 4 o 5 veces como mínimo? Respondan brevemente en el chat. ¿Cuál será el mínimo criterio de rapidez? ¿3 veces, 4 veces o 5 veces más rápido como mínimo? ¿Cuál sería la respuesta? Brevemente en el chat. Ok, me respondieron por el mínimo sería 3. Está bien, 5 también cumpliría el requerimiento, pero en muchos, acá hay un punto importante. Va a depender bastante de la bibliografía o el manual, porque el manual algunos les piden que sea mínimo 3, otros piden mínimo 5. Va a depender mucho del fabricante. Así que yo, por la práctica, yo siempre tomo como 3 en la mayoría de marcas. Y si veo que no hay diferencia con un lazo simple, tomo a partir de 5. ¿Ok? ¿Qué variable nos puede determinar la constante tiempo del proceso? Que es el tau. ¿Sí? Esto se obtiene en ensayos manuales. Tienes que hacer este tipo de ensayo para poder hacer una estimación. Pero por la práctica, si tienes nivel y flujo, es aplicable el control cascada directamente. Si tienes nivel y flujo, inherentemente ya es candidato a control cascada. Así que si tú tienes control cascada y el lazo interno es flujo, va a cumplir la condición. En caso sean, en este caso, variables de similar naturaleza, por ejemplo, temperatura y temperatura, deberías verificar si cumplen el requisito de velocidad. Esta es la ecuación para que puedas hacer la estimación. De todas formas, de manera puntual o por experiencia, es que si tienes un lazo de nivel y vas a aplicarle cascada, puedes hacerlo utilizando el flujo como el lazo interno. Es el más usado. Flujo siempre se suele usar como
Se presta muchísimo para lo que son lazos de feed forward o lazos de control cascada. Espero haber resuelto tu duda, estimado. Perfecto. Continuando, definamos las funciones del controlador maestro. El controlador maestro, su salida va a definir el nuevo set. Ok, veamos un mensaje. Muy buenas noches, estimado. Sí, ya hemos avanzado una muy buena cantidad. Te recomiendo que puedas ver más que todo los puntos más importantes de cascada, recién lo estamos abordando, antes de que la segunda hora veamos lo que sería netamente la parte manual. ¿Sí? Esta es la última sesión y ya en la parte de práctica es donde más me pueden hacer preguntas. Sí, te recomiendo que recién estamos tocando los temas más importantes de cascada, por lo que no hemos pasado, hemos hecho más que todo como un recordatorio, así que no te preocupes. Muy bien, en controlador maestro, que es interesante que él define el nuevo setpoint, es decir, el controlador esclavo, su setpoint, no lo define el operador como normalmente lo hacemos, sino lo define el controlador maestro. Y el PID está asociado a la salida del proceso principal, es decir, a lo que realmente nos interesa controlar. Mientras que el esclavo tiene una estrategia de control cascada que manipula la entrada del proceso principal, es decir, su única función es rechazar las perturbaciones antes de que ingrese al lazo. Por eso tiene que ser lo suficientemente rápido para rechazarlos antes de que se propague por todo el proceso. En eso consiste la técnica de control cascada, en pocas palabras. Es común, nuevamente, que el proceso o subproceso, como gusten determinarlo, de lazos de control secundario, el más interno, trata de un elemento final de control o actuador, es decir, variadores de frecuencia, motores eléctricos, bombas, conjunto posicionado con válvula de control, podrían representar el proceso secundario, ya que allí podemos rechazar las perturbaciones antes de que se propaguen por el proceso de nuestro interés y así mantener un régimen de control adecuado ante presencia de perturbaciones. Por ejemplo, podemos simular una perturbación apagando el variador por una falla y luego de 10 segundos se volvió a activar y podemos ver qué tanto lo rechaza o qué tanto se desvía a pesar de eso. Muy bien, seguimos. Ok, leo en el chat. Sí, vamos a hacerlo justamente ahora. Ok. Antes de pasar al ejemplo, aquí vemos que el PID reacciona rápidamente a una entrada de perturbación en el proceso. Por lo tanto, el rechazo disminuye el impacto de las perturbaciones. Otro beneficio es que reduce el efecto de los retardos de tiempos anidados. Como habíamos dicho, si tenemos largas tuberías, aplicar cascada podría disminuir el efecto del tiempo muerto y así mejorar el rendimiento de control. Como se observa también, se da una mejora en rendimiento de control siempre y cuando se vea la variable del proceso primaria, es decir, lo que realmente nos interesa controlar. Veamos un ejemplo práctico. Tenemos aquí un control cascada de presión y temperatura. Mi lazo interno sería él. Entonces, él es el regulador de presión, es el controlador esclavo. ¿Cómo lo identifico rápidamente? Porque su setpoint, su SP, no lo define el operador, sino lo define otro controlador. Y el controlador es maestro, que es la temperatura. Aquí ya me dice que la temperatura es mucho más lenta a comparación de la presión de este sistema y por lo tanto me permite rechazar las perturbaciones. Y como pueden ver, netamente este lazo hace referencia al elemento final de control. Entonces, ¿qué entendemos? Que primero se regula la presión en el casquillo del intercambiador antes de que se propague la perturbación en la temperatura.
Lo que realmente me interesa controlar aquí es la temperatura. Y utilizo este lazo interno de presión para rechazar a las perturbaciones que se presenten. Nuevamente, ¿cuál es la variable que nos interesa controlar? ¿Presión o temperatura para este ejemplo? ¿Qué es lo que realmente nos interesa controlar? ¿Presión o temperatura? Rápidamente en el chat, ¿qué nos interesa controlar? ¿La presión o la temperatura para este ejemplo? Correcto, porque es la más lenta. ¿Qué función tiene el lazo de presión? ¿Qué función tiene el lazo de presión? Nuevamente, ¿qué función tiene el lazo de presión? No hay dos opciones. Uno, disminuir el tiempo muerto. Dos, disminuir el efecto de las perturbaciones. O tres, ambos efectos. ¿Qué dicen ustedes? Muy bien, estimado. Perfecto. Rechazar las perturbaciones antes de que se propaguen es nuestra variable de interés. Muy bien. Tenemos otro ejemplo, que en este caso es una composición de una torre de destilación, y veo que hay un lazo de cascada múltiple. Tengo un lazo de flujo, como el más rápido, luego sigue otro lazo de temperatura, luego un lazo de concentración y otro lazo de concentración. Entonces, es verdadero que el lazo de cascada puede tener más de un solo controlador. Para este tipo de efectos yo utilizo sistemas DCS de control distribuido y tengo que tener muy en cuenta los requerimientos de que si cumple o no los mínimos requisitos para aplicar el control en cascada. Muy bien, aquí tengo un ejemplo que les puede llamar la atención. ¿Sí? Esto lo hice en MATLAB. ¿Sí? Esto lo pueden encontrar en MATLAB rápidamente, que es un software. ¿Qué es lo que podemos ver? Tenemos unas perturbaciones. La respuesta a las perturbaciones, en el caso A, y veo que sin aplicar cascada la perturbación se expande de manera enorme. Y aplicando cascada tengo una respuesta de color azul, en el cual refleja el rechazo a la perturbación. Sin embargo, si solo es seguimiento a la referencia, puedo ver en el lado derecho que tanto cascada como single loop va a tener la misma respuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que el seguimiento a la referencia no cambia. Sin embargo, ante una perturbación, lo va a corregir. Allí donde se encuentra la diferencia. Cuando se inyecta una perturbación en el proceso, es donde cascada ocurre. ¿Y qué perturbaciones pueden haber? Que el variador por momentos falles, hayan picos de presión, estemos alternando bombas o cerrando y abriendo otras, y de alguna forma que hayan cambios rápidos en los elementos finales de control que generen este tipo de perturbaciones, o haya algún agente contaminante en el medio o en el entorno que provoque sobrecalentamiento, enfriamiento del proceso, y eso se lo va a interpretar como perturbación, ya que va a afectar negativamente al rendimiento de control. Entonces, podemos decir que el control cascada y el control lazo simple, sin la referencia, tienen la misma respuesta, pero ante la presencia de una perturbación es donde se nota la diferencia de ambos. Selección de la variable proceso. ¿Qué requisitos debemos cumplir? Primero, debe existir una relación bien definida entre la variable proceso secundaria y primaria. Es decir, una expresión matemática si fuese posible. Yo les pregunto, sí, vamos a hacer acá el esquema rápidamente de nuestro proceso que tenemos en el laboratorio. Tenemos nuestro tanque, de acuerdo, por acá tenemos nuestro flujómetro magnético. Ingresa, y acá tengo mi transmisor de nivel, y tengo mi válvula de descarga. Entonces, yo sé
que si el flujo aumenta, va a llenar más rápido el reservorio, por ende el nivel va a aumentar. Fuera de la ecuación de Torricelli que me permite relacionar el flujo con el nivel de líquido, realmente de manera inherente se ve que hay una relación directa entre el flujo que llena el tanque y el nivel del tanque mismo. Entonces cumplen un requisito de tener una relación bien definida. Adicionalmente, por ley de la práctica, flujo y nivel siempre van a cumplir los requerimientos de control cascada. Siempre. Muy bien. Ahora, las perturbaciones deben ocurrir en el haz interno. En el flujo siempre tienen tendencias a tener las perturbaciones, ya sea por la caída de presión de accesorios, ya sea por transiciones del arranque de la bomba, entre otros elementos siempre va a ocurrir en el flujo. Y ya sabemos que la relación de velocidades tiene que ser de 3 a 5 veces. Además, debe ser posible tener una alta ganancia en el haz interno. El haz interno de flujo en sí mismo ya tiene una alta ganancia. Darle mayor rapidez podría ser adecuado o disminuir su velocidad para mantenerlo controlado. La pregunta es, ¿cuándo yo voy a tomar ese criterio? Bueno, si tenemos un variador de frecuencia, si es muy rápido el cambio, va a generar un efecto llamado ringing, lo cual puede dañar la tarjeta de control a largo plazo. Es un indicador, pero si tengo una válvula de control, ocurriría el efecto de wind-up, que se va a saturar para poder controlar. Es lo recomendable ir disminuyendo la banda, aumentando la banda proporcional, que es equivalente a disminuir la rapidez, para poder evitar también daños futuros en lo que serían los elementos finales de control. Muy bien, estos son los pasos que vamos a realizar. Primer paso, regla de oro, es que ambos controladores tienen que estar en modo manual. La regla de oro. El segundo paso es que hacer el setpoint del secundario coincida con la variable del proceso. Es decir, buscamos que el SP sea muy cercano a la variable del proceso, mediante un ajuste manual, es decir, utilizando las flechas. Y una vez hecho eso, sintonizamos el lazo interno, el esclavo, y cuando se cambia de forma en modo automático, pasamos al maestro. Y en el maestro no cambiamos el setpoint secundario, lo mantenemos fijo. Entonces, hacemos que la variable de procesos sea más cercana al setpoint y lo que hacemos en este momento es la sintonización. La pregunta es, ¿por qué seguimos estos pasos en orden? Para evitar desfases de sintonización entre ambos controladores y asegurar la calidad de control. Esto lo vamos a hacer mejor de manera práctica en la segunda hora, donde vamos a ver netamente la configuración breve de los controladores y de esa forma a aplicar el control cascada. Vamos a dar, antes de ir al receso, algunas observaciones adicionales. Es que en el enlace secundario o interno, el controlador esclavo, se puede utilizar técnicas de proporcional, proporcional derivativo, y la acción integral es necesaria en el enlace interno si el proceso secundario contiene retardo de tiempo. En ese caso, el flujo no lo tiene. Y además, la ganancia en el enlace interno está limitado por el proceso primario. Esto sí es verdadero. Porque si el flujo sí está limitado, mejor dicho, el control de nivel sí está limitado por el control de flujo. Recordar que siempre hacemos un ensayo de lazo abierto, el bump test, que es con el modo manual los controladores, y ver si hacen este tipo de curva. Si es un proceso integral puro, es decir, que no hace esta curva y tiende a crecer, a crecer y crecer y crecer, y no para, necesitamos utilizar acciones integrales. Les digo algo, ese proceso que crece, crece, crece en modo manual, se le llama procesos integrales y son característicos de procesos de temperatura, procesos batch y procesos de nivel en su gran mayoría. Muy bien, esto vamos a utilizar dos transmisores, uno de nivel y otro de flujo, el CM30, acá un error, vamos a hacer Commander 350. ¿Sí? La única adición aquí es que esto va a ser CM30 y él va a ser Commander 350. Lo que haremos es lo siguiente, CM30 y Commander. Commander, para que su setpoint sea fijado desde este controlador, tiene que ser en modo del setpoint remoto, lo que indica que su setpoint ya no lo fijamos con las flechas, sino
desde otro dispositivo, que en este caso será el controlador. Estimados todos, vamos a tomar un pequeño receso de 7 minutos y después de estos 7 minutos hacemos netamente el ensayo práctico con los controladores en mano. Muy bien, nos vemos en 7 minutos, por favor no se vayan, retomamos en 7 minutos y hacemos el ensayo práctico de los controladores ADB y hacemos nuestra sintonización paso a paso. Ok, ¿me escuchan, estimados? ¿Me escuchan? ¿Se ve bien? Brevemente, ¿me escuchan? ¿Se ve bien? ¿No hay ecos? Brevemente, con un número 2 en el chat, ¿me escuchan? ¿Me ve bien? Brevemente, un número 2 en el chat. Perfecto. Aquí tengo el transmisor de nivel, que va a ser, ¿qué variable el proceso? ¿Primario o secundario? Rápidamente en el chat. ¿Es primario o secundario el nivel? ¿Primario o secundario? La variable del proceso es nivel. ¿Primario o secundario? ¿Cuál sería? A ver, ¿qué me dice? ¿Sería variable primaria, o sea, la más lenta, o secundaria? Sería la variable más rápida. El nivel. Y por abajo tenemos el flujómetro, que vendría a ser la variable del proceso secundaria, la más rápida, y nivel, la primaria, la más lenta. Tenemos nuestros controladores Commander 350 y nuestros controladores de ABB. Ok, en este caso voy a configurarlo porque este tablero tiene algo especial. Voy a ir a la puerta de asignación porque el relé está abierto. Ok, en la aplicación, en nivel 6, tienen que estar en 02 SL, lo cual indica que es set point remoto. Es decir, su referencia, su SP, va a estar definido por el controlador maestro que es CM30. Lo dejamos ahí. Tipo de salida analógica, acción de control reversa, está bien. Frecuencia 60 Hz. Nivel 7, la entrada tipo 2, que es de 4 a 20 miliamperios. Puntos decimales son 2 puntos decimales. Valor alto de ingeniería 20 litros por minuto, que es la configuración que le hemos dado a nuestro transmisor de flujo de Endress-Hauser. El mínimo valor es 0, está bien. Pues si en caso hay rotura de sensor, que aparezca el número 99.99, también está bien. Filtro ninguno, eso ya lo hace el transmisor. Mi segunda entrada, que va a ser para el set point remoto, también es de 4 a 20, ya que la salida de este controlador es de 4 a 20 miliamperios. Regresamos, verificamos que también sea punto decimal, en este caso pues está en 1, de 0 a 20 litros por minuto. Continuamos, vamos a nivel 8, 9, no es el set point, valor alto es set point 20, valor mínimo es set point 0, perfecto, se cumple. Valor A de control, máximo salida de control 100%, mínimo salida de control 0. Perfecto. Vamos al nivel C, que es asignación. Voy a revisar el relé. Relé 1. Relé 2. Remoto. Orientación negativa. Y listo. Ok, ya cerré un circuito interno y acá veo que dice 13.8. De acuerdo. Voy a alejarme un poco. Voy a colocarlo en horizontal. Ok, miren lo que va a pasar con la lectura ya. Voy a cambiar acá la salida, la voy a disminuir. Y veo que cambia el set point del controlador. Sí, le he puesto el 50% acá. Y el set point del controlador esclavo es 10.2, aproximadamente el 50% de 20 litros por minuto. Y acá tengo mi registrador, donde la señal de color verde es la salida de este controlador, la señal amarilla, el nivel, la señal roja, la salida de este controlador,
y la señal azul, que es la lectura del flujómetro. Repito, amarillo nivel, verde va a ser la salida de controlador maestro, azul celeste, la lectura de flujo, y rojo, la salida del controlador esclavo. La distribución la hemos puesto en posición de commander, modo cascada, BDF. No tiene nada que ver esto, es simplemente un cableado interno para que ambos transmisores estén conectados a la vez y podamos hacer control cascada. Es simplemente un cableado interno. La configuración está bien. Ya hemos terminado con el controlador esclavo. Nos vamos al maestro. Estamos en porcentaje porque no hay unidades de centímetros. Vamos a contrastar que todo esté bien. Vamos a la opción de avanzados. Entrada analógica, tipo 1000 amperios, de 4 a 20 mil amperios, linealización ninguna, unidad de ingeniería porcentaje. No hay en este caso centímetros y no hay en todo su caso pulgadas, pies, que en este caso no lo vamos a utilizar. Unidades, en este caso display, 2 decimales, bajo y alto, 0 a 100%. Listo. Vamos al set point, vamos a ver cómo está configurado el control. Vamos a control, le damos clic en select y en control vamos a encontrar local set point, que es el valor actual del set point. Y veo que los límites de alto, bajo y alto son de 0 a 100. ¿Está bien? Y con esto todo nuestro sistema está listo, dado que el autotune, que es en control, mode, first step, dinámica PI. Control PI para nivel, no hay ningún problema. Y ya está listo nuestro controlador para control. Muy bien, primera condición. La primera condición para sintonizar un control cascada adecuadamente, ambos controladores tienen que empezar en modo manual. Primer punto. Muy bien, modo manual. Vamos a establecer una referencia. 10 litros parece una muy buena idea. Vamos a bajarlo que esté en 10 litros. Muy bien. 10 litros como set point. ¿Cuál es la opción? En este caso, no debo cambiar esta salida para nada. El set point no debe cambiar. Y en modo manual voy a arrancar mi variador. Y tengo que hacer manualmente que la variable de proceso sea igual o muy cercano al set point. Veo que se ha excedido, así que voy a bajar el valor. Muy bien, un valor muy cercano. Podemos arrancar el autotuning en el controlador más clavoide. Mantenemos presionar el botón de Enter. Una vez más presionamos Autotune. Selecciono el tipo A, que es con ligero sobreimpulso. Presiono Enter nuevamente. Una vez más. Y empieza el parpadeo de la letra M, lo cual indica que está en modo Autotune. Una vez que deje de parpadear, ya estará en modo automático. Veamos cómo evoluciona. Va a generarse ciertas oscilaciones en la curva de color celeste, lo cual indicaría que está haciendo el ensayo del autotune. Muy bien,
Ya se colocó en modo automático, ya no está parpadeando el M, ya no está, y va a empezar a regularse. Veamos antes que nada cuáles son sus valores de sintonización. 169%, 5 segundos, y ¿está bien? Control PI. Lo dejamos allí, está establecido, hay ligeras, esas oscilaciones es por el ruido, pero el criterio del 2 al 4% lo cumple, una discreción del 2 al 4%. El 2% de 10 sería 0.2, sería máximo 10.2 o mínimo 9.8 como máximo límite de desviación. Muy bien, ahora que ya está el controlador esclavo sintonizado, pasamos al controlador maestro. No debemos cambiar la salida, sino ajustar este set point de aquí a la breve del proceso. Hagamos eso. Primero vamos clic derecho, izquierdo, y decimos que queremos ajustar el set point. Flecha derecha, y empezamos a disminuirlo hasta que coincida. Un valor muy cercano, suficiente. Muy bien, empezamos a hacer la sintonización. Autotune, flecha izquierda, flecha derecha, estándar. Esta parte puede tomar hasta 6 minutos, más o menos, por hacer un proceso de nivel. Tiene que llegar hasta que diga en la parte inferior Tanner Pass. Veamos cómo evoluciona. Es la curva amarilla, lo que sería el nivel. Todavía está en la fase 3, tenemos que esperar que diga Tanner Pass para saber que ya está en modo automático. Está esperando que baje un poco más la variable del proceso para generar otra oscilación. Estas oscilaciones que ven son las pruebas que hace el autotuner para sacar la constante, el proceso, su tiempo muerto, sus constantes de tiempo.
internamente tiene un algoritmo que sintoniza de forma automática. Podemos ver aquí un ejemplo de control de flujo que prácticamente recibe distintos setpoints y sigue la referencia. Acá podemos ver que el control de flujo, que es la línea celeste, lo sigue perfectamente y tiene un muy buen rendimiento. Ahora solo estamos esperando que llegue al nivel para saber cuál va a ser la respuesta. Tenemos que esperar un poco más. Como les comenté, toma un poco de tiempo, dado que el proceso es sumamente lento, casi apenas se pueden percibir algunos cambios. Muy bien, ya entro en modo automático, me confirma si logran verlo. Ya entro en modo automático. Me confirma con un número 1 si se ve que está en modo automático, por favor. Un número 1 si se ve que está en modo automático, por favor. A ver, voy a revisar el auto un momento. Bien, ya está en modo automático. Vamos a subir el setpoint para evaluar el rendimiento de la curva de nivel. Ok, veamos cómo está la salida, en este caso del variador. Lo que sale del variador es la línea roja. Veo que está hay un poco de ruido. Veamos qué tanto. Si hay mucho ringing, tendremos que aumentar la banda proporcional. Probemos, cambiando el setpoint hasta el 60%. Listo, 65%. Veamos qué tal lo sigue. Vemos aquí la curva de nivel que va aumentando, la curva de flujo, la señal que sale al variador. Vemos que se está esforzando por llegar hasta el 65% de nivel. Muy bien, ya llegó prácticamente la referencia con un margen de 2%. Veamos qué tanto se va a establecer en este valor.
Margen de 2% se cumple. Y aquí tenemos la curva amarilla, cómo se ha establecido el nivel. Y el nivel físico se ve así. A nivel físico el nivel es constante y ese ruido proporcional por el longitud. Vemos que tanto tiempo se mantiene de esa forma. ¿Qué tal, estimado? ¿Se ve bien? El rendimiento de la curva de nivel es muy buena. ¿Sí? Cumple el margen del 2%, está bien sintonizado. ¿Me confirman con un número 1 si se ve bien la curva amarilla de nivel? ¿Sí? Perfecto. ¿Qué les parece si simulamos una perturbación? ¿Sí? Introducimos una perturbación. ¿Qué tal reacciona? ¿Qué opinan ustedes? ¿Introducimos una perturbación? ¿Qué dicen? Vamos a probar nuestro lazo control cascada con la perturbación. ¿Me confirman rápidamente en el chat? Perfecto. No vamos a hacer la perturbación, simplemente como ya está estable, voy a apagar la bomba como que entró en fallo. Voy a esperar como que entre en fallo. Entonces el operador tiene que ir al HMI. Vamos a ver cuando va al HMI y rápidamente reacciona a lo que sería es el reactivar. Supongamos que hay un delay de 2 segundos y recién reactiva la bomba. Y acá hay un disparo del 100%. Ese disparo va a ser la perturbación. Ahí vemos toda esta perturbación que ha ingresado. Y veamos qué pasa con la curva de nivel. Observamos bien la curva de nivel, que es la curva amarilla. Veamos qué tan rápido va a corregir esta perturbación. En este caso el flujo vemos que está reaccionando rápidamente para regularse. Y vemos el nivel que trata de estabilizarse nuevamente. Vemos que la reacción prácticamente ha sido muy buena, ya está volviendo a estabilizarse. Veamos si hay ligero sobreimpulso, ¿no? Listo, y se estableció, no va a aumentar más, y volvió de la perturbación. Sí, regresó nuevamente la perturbación. Hubo un ligero sobreimpulso, no pasa más del 4%, así que es estable. El sistema se restablece. Listo, estimado, nuestra cascada prueba de perturbaciones. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en el laboratorio, aquí en Autotech. Van a tener su registrador, los controladores van a estar totalmente desconfigurados, van a tener que configurarlos para hacer la sincronización. Muy bien, si gustan pueden tomarle una captura. Y con esto hemos culminado la sesión de hoy. Ok, estimados, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Desean preguntar algo? Hemos terminado ligeramente antes de tiempo. Disculpe, Sí, estimado, lo escucho. el día jueves yo no he ingresado a clase. ¿Puedo volver a ingresar con el mismo Zoom o cómo sería? Disculpe. Ya, la clase está grabada, estimado. Ingreso a la página, ¿no? Sí, ingresa a nuestra aula habitual, va a encontrar una área donde va a haber enlaces de Zoom, y en esos dichos enlaces, enlaces de Drive, y va a poder revisar la grabación en cualquier momento. Ya, muchas gracias. Encantado, estimado.
Ok, la pregunta es, nuevamente, es el control de flujo quien ayuda al nivel. Recuerda, la variable más rápida ayuda a la más lenta, en este caso rechazando las perturbaciones, es decir, regula la perturbación antes de que llegue el proceso principal. Es así como ha funcionado el proceso control cascada. Dado que el flujo es suficientemente rápido, te ayuda a rechazar el efecto de las perturbaciones lo más posible antes de que ingrese al proceso de nivel. Es así como funciona el control cascada, estimado. Espero, si tienes alguna duda, lo volvemos a repetir, no hay ningún problema. Me comentas si quedó claro, si no, para poder ver un ejemplo más. Yo, yo sí me gustaría un ejemplo más, profesor. Ok, vamos a ver rápidamente el esquema que tenemos en nuestras presentaciones. ¿Sí? Voy a pasarme mejor la imagen para analizar. ¿De acuerdo? Permítame un minuto, por favor. Vamos a analizar la imagen obtenida. ¿De acuerdo? Permítame un minuto. Muy bien, estimado, muchas gracias por la espera. Vamos a analizar lo que ha pasado. ¿De acuerdo? Muy bien. Nuevamente, la curva de color amarilla es nivel, color azul. Muy bien. Analicemos. Ok. En este punto de aquí, hemos introducido la perturbación. Prácticamente apagamos la bomba para poder introducir la perturbación. Y miren qué pasó con el nivel. El nivel empezó a disminuir y a partir de este punto empezamos a actuar. El flujo bajó rápidamente. ¿Y qué pasó? Por ejemplo, en este caso, el lazo de nivel probablemente haya seguido bajando en caso de no aplicar cascada y se haya hecho un sobreimpulso para restablecerse. Pero ¿quién evitó eso? Y quien lo evitó fue el flujo. El flujo, en este caso, empezó a actuar más rápido que el nivel. Miren, voy a sombrearlo. El flujo empezó a actuar más rápido que el nivel. Y justo para que empiece a estabilizarse el nivel, el flujo ya se había estabilizado en conjunto. Y acá se queda el valor estacionario y el nivel no tiene prácticamente nada de sobreimpulso y vuelve a regularse. Se desvió por un máximo 3.5% aproximadamente, pero la curva fue totalmente estable. Y aquí vemos la curva característica del nivel, cómo ha estado evolucionando. ¿Qué podemos dar una observación? Es que en caso de variador hubo bastantes picos, lo cual sería un indicador
que debemos aumentar la banda proporcional en el lazo esclavo. Para hacer eso, los pasos son los mismos, ambos en modo manual. Primero sintonizamos el esclavo, luego sintonizamos el maestro y finalmente vemos los resultados. Esta fue la aplicación y la imperturbación en lo que hemos hecho es apagar la bomba por un determinado tiempo, como si hubiese habido falla en el variador. Entonces, ese tiempo que demoramos en responder a limpiar las fallas sería la perturbación introducida. ¿Alguna pregunta en esta parte del análisis de esta curva que estamos viendo? Me pregunta, ¿y en un control de temperatura? Bueno, va a depender quién es tu variable rápida. Si es, normalmente el combo temperatura es presión temperatura o flujo temperatura también. Ese es el combo normalmente en cascada. Bueno, estimado, si no hay ninguna otra pregunta adicional, podemos dar por culminado la sesión de hoy. Si desean ahondar más en el tema de control, siempre al final de cada diapositiva les coloco bastantes referencias que ustedes pueden utilizar. De todo lo que coloco dentro de las exposiciones, mi recomendación para aquellos que recién estén iniciando en control de procesos y no quieran ahondar una parte tan compleja, les invito a leer Corripia. Es un muy buen libro para poder iniciarlo. ¿Cómo sería el lazo del conexionado? ¿Te refieres al diagrama de bloques? Estimado Josué, ¿te refieres al diagrama de bloques? ¿Este de aquí? Estimado José Juan. El diagrama eléctrico. Ok, vale. Ok, vamos a ver. Ok, voy a colocarlo de esta forma. CM30. Sus salidas son, voy a revisarlo en este momento. Vamos a verlo con el manual directamente. Vamos a ir al manual de ambos para ver cómo se hace el cambio eléctrico. Vamos, CM30 ABB manual. Comando el 350 ABB manual. Listo. Terminales. Listo, terminales. Perfecto. Empiezo con CM30. CM30 tiene entrada analógica 1 aquí, 1 y 3. Salida analógica 6 y 7. Ok. Voy a hacerlo de esta forma, 1 y 3. Vamos a dibujarlo por acá arriba. 1 es positivo, 3 es negativo. Y tengo mi transmisor de nivel de 2 hilos. De 2 hilos, ¿correcto? Entonces tengo mi LIT. Correcto, tengo mi LIT transmisor indicador de nivel de Siemens. Su terminal positivo va al positivo de la fuente de 24 voltios y el negativo de la fuente de 24 voltios al negativo de acá y cerramos con nuestro terminal negativo aquí, del transmisor de nivel. Negativo positivo, negativo con negativo. Muy bien, este sería el cableado prácticamente del transmisor de nivel. Ahora tenemos la salida es más 6, terminal 6 y el 7. Y por acá tenemos vamos a colocarle Commander 350. Ok.
Veamos los terminales de Commander. Commander tiene que tener una entrada analógica 1 y una entrada analógica 2. ¿De acuerdo? Nosotros conectamos, en este caso, a la entrada analógica 2, ya que la entrada analógica 2 hace referencia al setpoint remoto. El setpoint remoto se asigna a esta entrada, 31 y 32. Entonces tenemos nuestro 31 y 32 asignado y debemos hacer nuestro cableado en 1000 amperios. Para hacer nuestro cableado en 1000 amperios es necesario hacer lo siguiente. Por ejemplo, basta colocar una resistencia en paralelo. 31 positivo, 32 positivo, 31 negativo. Colocamos 31, 32, colocamos la resistencia de precisión de 100 ohmios. Conectamos acá el terminal positivo en paralelo y el terminal negativo en paralelo. Ahora tenemos el terminales de la entrada analógica 1, que es 28 y 29. De igual forma, 28 y 29. Netamente igual, podemos cablearlo directamente con una resistencia de 100 ohmios de precisión. 29 es el positivo, 28 negativo. De nuestro FIT, que es de 4 hilos, transmisor indicador de flujo, tiene un bornera positiva para 24 voltios. El negativo de 24 voltios, también con su negativo. Y aparte, nuestro transmisor tiene señales de HAR. HAR positivo, que es la signal, HAR más señal, y la señal negativa. Ok, conectamos acá en paralelo la resistencia de 100 ohmios y lo conectamos de la siguiente forma. Positivo por acá, negativo por aquí. Y de esta manera la corriente va a circular de esta forma. Muy bien, ahora nos faltaría el conexionado con nuestro variador. Necesitamos la salida analógica. La salida analógica está en el terminal. Salida analógica 1 es 1 y 2, más y menos. 1 y 2, salida analógica. Y tenemos internamente nuestro altivar 12. Tenemos nuestro AI1 y nuestro terminal COM de analógicos. Directamente a nuestro variador Schneider altivar 12. Aquí solo tenemos que parametrizarlo adecuadamente. Y listo, este es el cableado eléctrico. Me comenta si todo está bien, estimado. Si gustas, puedes tomarle el screenshot. No hay ningún problema, puedes tomarle el screenshot del ejemplo. Lo he hecho en este caso utilizando bien el manual. Sí, cualquier duda, igual, estimados, si ustedes trabajan con alguno de estos productos o relativos, recuerden que pueden consultarnos libremente para darles alguna pequeña ayuda sobre, pues, tal vez no les funciona alguna configuración, podemos darle soporte, ¿no? Temas muy puntuales, podemos darle soporte, ¿no? Profesor, no me funcionó el autotune, estaba haciendo estos pasos y veo que siempre se queda en autotune cíclico. Podemos dar un soporte. Ahí tenemos el cableado eléctrico. No se olviden que son resistencias de precisión. ¿Sí? Tienen que ser esas resistencias de color azul. Si la resistencia de precisión tiene una diferencia por mucho de 100 ohmios, van a tener falsas lecturas. Muy bien, estimados. Si no hay ninguna otra consulta adicional, podemos dar por culminado la sesión del día de hoy.
Ojo, el variador puede ser cualquiera, pueden utilizar un PowerFlex, pueden utilizar un Delta, un WEG, el que más el que más se sientan cómodos, o el mejor dicho, el que tengan en planta. Lo único que tienen que utilizar es la referencia analógica y estaría completo. Ya si ustedes integran un variador el Start y Stop, como yo lo tengo, yo he utilizado los terminales digitales en este caso. Yo he utilizado terminales digitales para hacer la aplicación. Bien, estimados, espero que esta última sesión haya sido de su completo agrado. Nos vemos en la próxima oportunidad, que sería redes industriales aplicado a procesos. Hasta la siguiente ocasión, si no hay más consultas. Y nuevamente, muchas gracias por depositar su confianza en nosotros, Autotech. Voy a pausar la grabación. ¿Ya tomaron el screenshot? Me confirman, por favor, con un número 1. Si tomaron el screenshot. Un número 1 brevemente, si tomaron el screenshot. Perfecto. Voy a detener entonces el compartido. Detengo la grabación.